¿Qué tal, amigos de Diario? Presten atención a este documento que les vamos a enseñar ahora porque es una entrevista, yo creo que muy interesante, con uno de los políticos de mayor enjundia en su discurso de los que ha habido en las últimas décadas en España, Alejo Vidal Cuadras. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero tiene un fondo absolutamente impresionante y además tiene cosas que contarnos ahora, en este momento, porque ayer estuvo declarando sobre el atentado que sufrió en 2023, ese horripilante atentado. También nos va a acompañar Eugenio Narvaiza. Voy a saludar en primer lugar a Alejo Vidal Cuadras. ¿Qué tal, Alejo? Bienvenido al canal audiovisual de Es Diario. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien, Eugenio, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Pues encantado de estar en una entrevista porque se hace a un personaje como Alejo Vidal Cuadras, que hay que recordar que además de un gran político en España y un pensador de la política, pues ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿no? Alejo, vamos a empezar, si te parece, por el asunto de ayer en el juzgado. ¿Se podemos dar ya por confirmada la conexión iraní de los ayatolás en el horripilante atentado que Sí, sufriste en 2023? de hecho la conexión con el régimen iraní está clara desde el primer momento, ¿no? Otra cosa es cómo lo refleje en su momento el tribunal que juzgue el caso, ¿no? En la sentencia. Desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista político, pues bueno, o sea, es verde y con asas, ¿no? Con decir que el sicario que me disparó a mí fue detenido después en Holanda cuando estaba a punto de entrar en casa de un disidente iraní, un periodista que se llama Samiak Todoyan. Estaba a punto de entrar en la casa para matarle también, acompañado de otro sicario. Pues no creo que necesitemos muchos más indicios, ¿no? Aparte de eso, pues está la publicación de la lista en octubre de 2022 por parte del régimen iraní de sancionados, donde en la lista de individuos estaba yo el primero, y en la lista de organizaciones, las dos primeras, de una soy presidente y de la otra pues fui presidente de honor muchos años. Entonces, bueno, o sea, el régimen iraní tiene ya una larga historia de asesinatos fuera de Irán y en los últimos años, de forma ya que demuestra que se consideran impunes, se han desbaratado varios intentos de atentado contra personajes del nivel de John Bolton, de Mike Pompeo, del ex ministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler, y en 2018 el intento de poner una bomba en la reunión anual de la resistencia iraní, donde había centenares de invitados extranjeros, entre ellos Rudolf Giuliani, Ingrid Betancourt, Pat Kennedy, muchos diputados del Parlamento británico, muchos alcaldes franceses. Bueno, esto hubiera sido ya una hecatombe, ¿no? Y fue desmantelado, fue neutralizado el ataque por los servicios secretos belgas, franceses y alemanes. El responsable, este diplomático iraní, Asadullah Assadi, fue sentenciado a 20 años de cárcel. Y después la Unión Europea, con su habitual coraje, lo intercambió por un rehén belga que el régimen capturó en Irán. Que se necesita ser inteligente para ir ahora a Irán, por parte de los europeos. No te oigo. Ahora, Alejo. ¿Me Ahora oyes? te oigo. Bien. Ayer en el juzgado comentabas las secuelas que te han quedado en el orden físico, también en el orden psicológico. No ha pasado demasiado tiempo y te has recuperado muy bien de algo tan brutal como aquel atentado. Pero ¿te has sentido apoyado por los medios políticos españoles o suficientemente apoyado? Yo me he sentido apoyado por muchísima gente, ¿no?
he recibido miles de mensajes, de llamadas, en fin, pero digamos de las personas más conocidas, pues tengo que estar agradecido a Alberto Núñez Feijóo, que siempre me ha mostrado el apoyo y en el plano humano me ha demostrado que es un hombre de calidad humana. Otra cosa es el político, donde yo echo de menos que fuera algo más enérgico, ¿no? También he tenido apoyo de Isabel Díaz Ayuso, muy simpática, de los Reyes, la Casa Real, que inmediatamente recibí una nota manuscrita de los Reyes. Por tanto, he tenido curiosamente llamadas muy simpáticas, muy emotivas, de socialistas de la vieja escuela, ¿no? De los socialistas críticos con Sánchez, ¿no? Estos también me han llamado, pues, muy cariñosos y pues tengo pues, también que agradecer a la Dirección General de Atención de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, tanto a la directora general como a la subdirectora, que han sido conmigo muy atentas en todo momento, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, por supuesto, que me ha dado el respaldo máximo. Es decir, que sí, me he notado. He tenido muchísimo apoyo, vamos, y de muchísimos colegas vuestros de los medios, ¿no? O sea, que no. ¿Has tenido el apoyo de socialistas de la vieja escuela? ¿Quieres decir que de los de la nueva escuela de Sánchez no ha recibido apoyo? Es decir, ¿no ha habido una condena lo suficientemente clara de ese atentado? Lo que ha habido ha sido el día del atentado, al día siguiente, Sánchez puso un tuit diciendo que condenaba el atentado. Después recibí una nota manuscrita muy afectuosa de un ministro, uno. Pero hay que decir que era amigo mío de hace muchos años, de la época de Bruselas, ¿no? Y el gabinete del ministro de Interior, el gabinete, llamó pues, unos días después para interesarse por mi estado y tal. ¿Cómo ves el mundo político? No sé si te estás planteando, veo que tienes una buena relación con Feijóo, tuviste ahí un protagonismo importante en los inicios de Vox, luego te distanciaste totalmente. ¿Cómo ves el panorama del centro y de la derecha, en centro-derecha español, de Vox y del Partido Popular? ¿Cómo lo estás viendo desde tu atalaya? Sí, hay un acuerdo general, ¿no?, de la opinión, en el sentido que este gobierno está agonizante, ¿no? Es decir, un gobierno que no puede presentar presupuestos, que no puede aprobar leyes, que está respaldado en el Parlamento por un grupo heterogéneo y contradictorio de gentes diversas, lo que le hace imposible gobernar, pues aparte de que está asediado por casos de corrupción muy escandalosos, ¿no? Pues un gobierno así en cualquier país democrático normal ya habría convocado elecciones, ¿no? Entonces hemos de reflexionar por qué Sánchez sigue agarrado al sillón en estas condiciones que serían imposibles en otro país, como digo, normal, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta pregunta, ¿no?, tiene un componente sociológico, es decir, cómo es la sociedad española de hoy y por qué es así. Y el otro componente es la oposición. O sea, yo creo que la oposición tendría que hacer un análisis muy serio de, de si su oferta de una alternativa creíble, fiable, sólida, competente, valiente, ambiciosa, pues si eso
que es absolutamente imprescindible para el cambio de gobierno, si esa sensación la sociedad española la tiene mayoritariamente o no. Entonces, los dos grupos principales de la oposición, PP y Vox, deberían hacer una reflexión, y una reflexión conjunta. Yo, tanto públicamente en mis artículos de análisis como en la televisión, ¿no?, les he dado una serie de claves desde mi modesta perspectiva, ¿no?, de lo que deberían hacer, pero no escuchan, no escuchan. Entonces, Alejo, de Vox, sí, ese partido en el que estuviste muy vinculado, ¿tienen un rumbo claro? ¿No tienen un rumbo definido? ¿No saben bien dónde van? ¿Cómo ves el Vox este de 2025 en relación con lo que tú de alguna forma contribuiste a crear en su momento? bueno, Vox inicialmente fue concebido por los que lo fundaron, ¿no?, que de hecho Vox, no nos engañemos, nació como una escisión del Partido Popular, porque los que estábamos allí, casi todos, veníamos del PP, ¿no? ¿Y por qué nos fuimos y iniciamos un nuevo proyecto en el espacio liberal conservador? Bueno, porque el PP de Mariano y de Soraya, pues se movía entre la pasividad, la indolencia, no enterarse de nada de lo que estaba pasando, y también la pusilanimidad, ¿no?, frente a los enemigos de la nación. Entonces ya pues dijimos, bueno, esto no tiene solución, vamos a montar un PP en serio, o sea, un partido liberal conservador, firme en sus principios, internamente democrático y con un proyecto bien estructurado, de reformas estructurales profundas, que acabe con toda esa locura izquierdista que nos lleva, y separatista, que nos lleva al abismo, y vamos a poner al país en la senda del éxito. Por supuesto, también con la voluntad de actuar de aguijón respecto al PP, ¿no?, para que se despertase de su letargo, ¿no?, de su siesta que hizo entre 2011 y 2018, ¿no? Vivían sesteando, ¿no? Entonces la idea era, pues eso, ser el aguijón que les despertase. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que hubo un choque generacional, ¿no? Es decir, los veteranos teníamos esta idea, redactamos el manifiesto fundacional, y la parte más joven, digamos, pues tenía otra idea, ¿no? Aparte de querer mandar el partido de forma inmediata y no tener la elegancia de esperar un año o dos hasta que el asunto cogiera velocidad crucero, o sea, tenían una voracidad por mandar ellos y por hacerse con el partido, que esto hizo que los veteranos, después de lamentablemente no conseguir el escaño europeo en 2014 por 1.500 votos, pues nos fuimos, ¿no? Nos fuimos. Y entonces Vox pues ha emprendido un camino que no me parece que sea el más adecuado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cambiarse del grupo ECR en el Parlamento Europeo al grupo de Le Pen y Orbán, pues no, yo creo que su sitio es el de reformadores y de conservadores y reformistas, ¿no? Después, esta, digamos, alianza, ¿no?, tan estrecha con partidos cuya posición respecto a la guerra de Ucrania no tiene la solidez y la firmeza y la claridad que debería tener cualquier demócrata serio, pues esto también me parece peligroso.
Después, a ver, ningún partido español es internamente democrático, ninguno. Pero dentro de esta situación, hombre, pues hay grados, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Vox ha construido un partido de un centralismo tan agobiante que empieza a crearle problemas internos, ¿no? Es decir, tendría que ser un poquito más flexible internamente, ¿no? Y dar un poco más de cancha a la base y al debate interno, ¿no? Y entonces, no, es de una rigidez centralista en todos los aspectos que le provoca tensiones internas, ¿no? Entonces, yo creo que... Que también tiene alguna pregunta que te quiera hacer. Eugenio. ¿Cómo? Alejo, aparte de alegrarme por lo magníficamente que te veo y después de un episodio como el de ayer, que volver a recordar todo lo sucedido, y como víctima del terrorismo que soy, conozco perfectamente que es una situación difícil. Lo que sí me gustaría preguntar es una cosa. Después de esas elecciones que se produjeron el 23 de julio, en las que se esperaba ganar con una mayoría holgada y se frustró todo por no haber conseguido los resultados que se pretendían, quizás por el engaño de las encuestas o por la confianza en que los resultados de las encuestas se iban a producir. Hay opiniones que dicen que el volante del centro derecha está un poco desengrasado. Por otro lado, hay personas que hacen reflexiones como en este caso tú, o bien Alejandro Fernández con su reciente libro A calzón quitado. Pero ¿qué hace falta al centro derecha para llegar a ese paso definitivo para que unas elecciones que pueden ser en cualquier momento, porque la situación judicial de Sánchez y su entorno es complicada, ¿qué le falta al centro derecha para consolidarse y que por fin sea la alternativa de regeneración democrática, de regeneración política y de poner a España donde tiene que estar? Lo primero que tendría que hacer la actual cúpula del PP es aprender de la experiencia, ¿no? Entonces, lo que pasó en las elecciones últimas generales demuestra que cuando una cúpula se encierra y no escucha a aquellos que la quieren ayudar, es que es muy curioso porque esta sordera hacia aquellos que de manera sincera y amistosa y constructiva, eso sí, no sumisa ni aduladora, sino como hay que hablar entre personas inteligentes, ¿no? Con sinceridad, pues no escuchan, ¿no? Entonces aquella campaña fue un desastre, porque se pasaron toda la campaña con titulares sobre los acuerdos o no acuerdos de PP y Vox. Claro, eso le dio al Partido Socialista la gasolina para decir, ¡ay, que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha! Entonces, una cosa que yo creo que un estudiante de políticas de primero se hubiera dado cuenta, que es que durante esa campaña o pre-campaña, el PP tenía que hablar de qué proyecto tenía para España y explicar lo que iba a hacer, lo que iba a reformar, lo que iba a mejorar, y todo eso con convicción, con entusiasmo, con credibilidad, ¿no? Y no pasarse toda la campaña hablando de Vox y de los pactos con Vox. Los pactos con Vox tenían que haberse dejado para después de las elecciones. No pasa nada. Se dice, ahora es prematuro porque no sabemos cuál será el resultado, pues vamos a esperar y ya está. Y hablas de tu proyecto, el tuyo, y a Vox. No hables de Vox. Y si te preguntan, ¿qué alianzas hará usted? Pues mire, cuando sepamos los resultados se lo diré. Ahora, de momento, lo que me interesa es que los españoles nos otorguen su confianza por esto y por esto y por esto y por esto. Pues no. O sea, toda la campaña, o sea, fue una campaña, yo no sé quién la diseñó, ¿verdad? Pero desde luego no era un genio de la comunicación política, ¿eh?
Entonces, Esto, Alejo, por completar un poco lo que está diciendo, vamos a ver. Hay quienes achacan a que Alberto Núñez Feijóo quizás le falta punch desde el punto de vista de zurrar al gobierno. Por otro lado, también se dice que falta un revulsivo de tipo ideológico, de tipo político. Pero ¿qué necesita el centro derecha para reafirmarse y que la sociedad le vuelva a tener en cuenta y que se dejen de ser calificados como ultraderechas y demás? Un Congreso Nacional que el PP en teoría le correspondería hacerlo en el 2026, bien una mejora de equipos o presentar a la sociedad un gobierno en la sombra, por ejemplo, como revulsivo para que las cosas se vayan cambiando. pues efectivamente, mira, yo creo que el PP pues, ha tenido en los últimos años una serie de líderes, ¿no? Aznar gobernó 2 periodos y uno con mayoría absoluta, y era un líder pues que tenía madera, tenía cualidades, era un hombre valiente, tenía principios, los aplicaba con decisión, pero claro, también cometía errores garrafales, fruto de la soberbia, de no escuchar. O sea, siempre estamos en lo mismo. Es decir, un buen líder ha de tener unas cualidades, ¿no? Por supuesto. Pero no es necesario que sea espectacularmente carismático. O sea, el mismo Feijóo. Feijóo es una persona, repito, que humanamente me parece de gran calidad, cosa que en la política es rara, es rara. Es un hombre preparado, es un hombre que ha ganado con mayoría absoluta en Galicia 4 veces. Conoce bien el Estado, es inteligente. Entonces, tiene que rodearse de gente que tenga neuronas operativas. O sea, así de sencillo. Entonces no lo hace. O sea, yo no sé qué piensan allí en la planta séptima, pero seguro que todos tienen muy buena intención y son muy trabajadores. Otra cosa que tiene muy buena Feijóo, a diferencia de Rajoy, que es trabajador. O sea, que no, este no hace la siesta, este está trabajando todo el día, ¿no? Entonces, él tiene cualidades. Yo le veo como un posible buen presidente de gobierno, pero comparado con el forajido que tenemos ahora, vamos, pues eso sería una bendición, ¿no? Ahora, ¿qué le falta? Pues le falta definir con claridad una estrategia ganadora y un proyecto atractivo que a la sociedad española la despierte del letargo y la entusiasme. Entonces, para hacer eso, tiene gente en el partido, dentro del partido, que puede ayudarle mucho en eso. Cayetana Álvarez de Toledo, Alejandro Fernández y otros. Pero, no sé, no escuchan. Hay gente fuera de... Por último, y en base a esto, usted es catalán, yo soy vasco, 2 regiones importantes dentro de la estructura política española. En el País Vasco tenemos ahí en el horizonte la posibilidad de que Bildu, en un futuro, dada la crisis estructural que tiene el PNV, pudiera entrar a gobernar el País Vasco con el Partido Socialista. Y en Cataluña, dependiendo de lo que ocurra con la ley de amnistía, pues podría ser que Junts cambiara y actuara de otra manera hacia el independentismo con sus peticiones a Pedro Sánchez. ¿Qué decimos de estas 2 tierras? Porque el Partido Popular en una está resucitando, como es en Cataluña, a través de Alejandro Fernández, mientras que en el País Vasco está ahí el peligro de Bildu, que es tremendamente frustrante para quienes han luchado y han sufrido el terrorismo de ETA, ¿no? Sí. Esto que está usted diciendo me lleva
a un punto que considero extraordinariamente relevante, ¿no? Lo que le pasa al PP es que no se entera de la película. Es decir, el PP no es consciente de la gravedad de la situación en la que está España. El hecho de que Bildu pueda ser fuerza de gobierno en el País Vasco, que sea aliado preferente del gobierno de la nación, esto demuestra que nuestro sistema político e institucional y social está enfermo, Eugenio, enfermo, porque solo una sociedad enferma puede apoyar y dar mayorías a gente que justifica el crimen como forma de actuar en política. Eso es una sociedad enferma. En una sociedad sana, Bildu sería extraparlamentario. Pero es que no solamente eso, sino que es aliado preferente del gobierno de la nación. Al igual que los separatistas y golpistas catalanes, que tienen como proyecto explícito acabar con España. Y son los que sostienen al gobierno. Entonces, el PP solo tendría que hacer una cosa: despertar y darse cuenta de que aquí no se trata de ganar las elecciones para hacer una alternancia. No, no, la nación está en peligro, su existencia está en peligro. Entonces, tendría que adoptar y adaptar su discurso, su lenguaje, incluso su lenguaje corporal, su manera de actuar, de hablar, en el Parlamento, en la sociedad, en los medios, de tal forma que la sociedad española se ponga en alerta y diga: oye, que esto se precipita al abismo, es que vamos a ser una nación en pedazos y además irrelevante en el mundo y además pobre. O sea, hagamos algo. Y entonces ofrecer una alternativa pues atractiva, bien pensada y con buen contenido atractivo y con un lenguaje adecuado. Entonces, siguen en lo que los ingleses llaman business as usual. O sea, bueno, vamos tirando, no, pero oye, ¿cómo vamos tirando? Si España está en peligro. Bueno, si ahora en junio el Constitucional da por buena la amnistía, el sistema del 78 ha muerto. Y el PP, pues bueno, pues sí, va a trabajar a la oficina todos los días. No, se trata de un rescate de la nación. Entonces, claro, mientras no entiendan eso, y Vox no entienda que su papel no es pelearse con el PP, sino ofrecer a su vez su proyecto, que no tiene que ser coincidente con el del PP, por supuesto, pero lo que sí han de demostrar es que si llega el momento serán capaces de entenderse y por tanto ahora deberían tratarse con corrección, con cierto respeto y respetando el territorio de cada uno, no romper puentes, ¿no? Bueno, pues todo esto que a mí me parecen verdades del barquero, pues no lo entienden. Y además de no entenderlo, no escuchan. Entonces es muy difícil, Eugenio. No se te oye. De media hora con Alejo Vidal Cuadras, Ahora se te oye. con Eugenio Narvaiza, media hora de conversación, interesantísima conversación, sobre la visión que en este momento tiene Alejo Vidal Cuadras de la política española y otros temas como lo que tienen que ver con su atentado. Gracias, Alejo Vidal Cuadras, por este tiempo que nos has concedido y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Eugenio. Adiós, Eugenio, hasta la próxima. Gracias, Narvaiza. Bien, interesantísima la conversación con Alejo Vidal Cuadras. No se lo pueden perder, es diario, es noticia.